amigos, nosotros somos Ted y Willy y les vamos a explicar las dos fases de la metodología de la investigación. La primera fase es la exposición del problema. Vamos a comenzar con la selección del tema. Para seleccionar el tema, este puede surgir de una problemática inmediata o puede surgir de experiencias individuales, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias e incluso presentimientos. El constante intelectual con el medio nos incita a buscar una experiencia para comprender lo que nos rodea. Otros factores que podemos utilizar es el interés personal por realizar el estudio, los conocimientos previos sobre el tema y las facilidades para llegarse a información relacionada con el mismo. La siguiente es la delimitación del tema. El siguiente paso es delimitar los límites del mismo. Para realizar la delimitación se debe considerar los siguientes aspectos. El primero debe de ser el espacio geográfico, la región, zona o lugar en la que se pretende llevar a cabo la investigación, por lo que debemos circunscribir la problemática a una población o muestra específica. Como segundo, la ubicación cronológica, que puede ser en pasado, presente o futuro. Tercero, el tiempo en el que se dispone para realizar la investigación. Y el cuarto, los recursos humanos, que serían los materiales. Qué interesante, amigo. Ahora yo te voy a explicar sobre la justificación. Sí, Willy, eso suena súper interesante. Dime en qué consiste. Bueno, la justificación consiste en el investigador que debe sustentar con argumentos convincentes porque realizará la investigación que lo motivó a llevar a cabo y que se pretende alcanzar con la misma. Tomaremos en cuenta los siguientes aspectos. Conveniencia. ¿Qué tan conveniente es la investigación y para qué se realiza? Relevancia social. ¿Cuál es su importancia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados? ¿De qué modo? En resumen, ¿qué proyecto social tiene? Implicaciones prácticas. ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? ¿Tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? Valor teórico. Con esta investigación se logrará llenar algún hueco de conocimiento. Se podrá generalizar los resultados a principios más amplios. La información que se obtenga puede servir para desarrollar o apoyar una teoría. Utilidad metodológica. ¿Logrará establecer un nuevo procedimiento o método para la solución de un problema? Ahora veremos sobre la hipótesis y las variables. Hipótesis es una suposición de una verdad que aún no se ha establecido, es decir, una conjetura que se hace sobre la realidad. Ahora, amigos, les hablaremos sobre la fase 2, marco metodológico. Diseño metodológico. Se divide en experimentales y no experimentales. Los diseños experimentales se refieren a los estudios de los que se manipulan deliberadamente las variables en una situación de control por parte del investigador. Los no experimentales no existe manipulación deliberada de las variables ni de la situación. Los diseños no experimentales se dividen en transversales y longitudinales. Los diseños transversales, los datos se recolectan en un solo momento y su propósito es describir variables y analizar su interacción. Los diseños longitudinales, la recolección de datos se hace a través de tiempo en periodos específicos. Población y muestra. Nos referimos a los sujetos o objetos de estudio, los cuales ya se determinaron al momento de enunciar el problema y establecer el objetivo. Existen diferentes tipos de muestra. Los más comunes son los siguientes. Probabilística se basa en el azar porque cada elemento de la población tiene la misma probabilidad para ser seleccionado. Existe el muestreo aleatorio simple, en el cual se atrae la muestra seleccionada de una lista o registro de todos los miembros de la población. También existe el muestreo estratificado, en el que se divide la población en grupos o estratos, los cuales deben tener las mismas características. Oye, Teddy, pero no te olvides que en la fase 2 también ampliamos la recolección de datos. Oh, es cierto. ¿Me lo puedes explicar, ya que lo he olvidado? Claro, con gusto te lo explicaré. En esta etapa del proceso
de investigación comprende tanto las técnicas como los instrumentos que permitirán recopilar la información acerca de las variables que se involucran en la investigación. Las técnicas de investigación son el conjunto de estrategias a utilizar para obtener la información. Las técnicas nos van a ser útiles para ordenar la etapa de recolección de datos y llevar un control de los mismos. Existen dos formas generales de clasificar las técnicas de investigación. Las técnicas documentales, estas ayudan a recopilar la información en diversas fuentes a través de las fichas de referencia y las fichas de lectura. Y las técnicas de campo, que permiten entrar en contacto directo con el objeto de estudiar por medio de la observación, la encuesta y la escala de actitudes. La obtención de la información la realizaremos a través de la consulta de diversas fuentes, las fuentes primarias o directas y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas en las que encontramos los datos o información de primera mano. Algunas fuentes primarias son las siguientes: artículos científicos, monografías, tesis, libros especializados, diarios, apuntes de investigación, entrevistas y autobiografías. Y las fuentes secundarias se refieren a interpretaciones de fuentes primarias. Ted, ¿quieres hablarnos sobre las fichas? Sí, yo se los explicaré. Las fichas de referencia existen tres tipos de fichas. Las fichas bibliográficas son las que guardan los datos de los libros o de cualquier otra publicación no periódica y deben contener lo siguiente: nombre del autor o autores empezando por el apellido, año de publicación, título del libro, número de edición y lugar de edición. También están las fichas demográficas. Contienen los datos de los artículos aparecidos en publicaciones periódicas como las revistas científicas o la de prensa, y en ellas se debe registrar lo siguiente: nombre del autor, fecha de publicación, título de artículo, nombre de revista o periódico, volumen y página donde se localiza. También están las fichas electrónicas. En ellas se registra la información de artículos consultados en Internet y contienen lo siguiente: nombre del autor, organismo o institución, año o fecha de creación si lo hay, título de documento o artículo, nombre de la publicación en cursivas, fecha de consulta, mes y año, escribiendo la palabra recuperado, en la dirección electrónica de donde obtuvo con toda la extensión. Las fichas de lectura se utilizan para recopilar información proveniente de los libros y artículos consultados. En las fichas de lecturas pueden ser de cita textual, el contenido corresponde íntegramente. Oye Willy, ¿sabes que existen observación y encuestas en las técnicas de investigación de campo? Sí, déjate digo en qué consiste cada una. En la observación, esta técnica es la más actual. Incluye desde los procedimientos informales como la observación casual hasta los más sintetizados como los experimentos de laboratorio. Esta consiste en observar y mirar con detenimiento. Para que una observación pueda ser considerada como científica, debemos reunir los siguientes requisitos: tener objetivos específicos, proyectarse hacia un plan definido y un esquema de trabajo, sujetarse a comprobación, controlarse sistemáticamente y reunir requisitos de validez y fiabilidad. La observación también puede ser participante y no participante. En la participante, el investigador forma parte activa del grupo que se estudia, de tal forma que se llega a ser un miembro del grupo. En la observación no participante, el investigador se limita a observar y recopilar información del grupo, sin formar parte de este. Las ventajas de la observación participante es que se puede tener una visión más clara de lo que sucede en el grupo, ya que los miembros se comportarán normalmente al no saberse sujetos al estudio. Pero la desventaja es que al ser parte del grupo puede perder objetividad. En las técnicas de observación tenemos como guía de observación, que consiste en una lista de indicadores contenidos en nuestras hipótesis. También tenemos el diario de campo, que es un instrumento que tiene como finalidad recoger y registrar los datos obtenidos de la observación de... Oh, esa fue mucha información. Me dio sueño. ¡Oh, rayos! Bueno, pero ya hemos llegado al último paso. Sí, el procesamiento de datos. Una vez recolectados los datos, el siguiente paso a realizar es el procesamiento de los mismos.
Esto es, organizar la información recolectada para facilitar su análisis posterior. La codificación de los datos supone la categorización de los mismos, es decir, de entre la variedad de respuestas o de comportamientos observados, los cuales estarán en función de las variables evaluadas. Se buscan similitudes para agruparlas en categorías. A estas se les asigna un símbolo numérico para facilitar su tabulación y su recuento, y así determinar el número de casos que se obtenga en cada una de las categorías. Me dormiste. Vámonos, Conan. Pues todo, amiguitos. Nos vemos.